Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, ella ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen lecturas interesantes, dramáticas, para variar, sobre unos hechos que habíamos estado siguiendo con relativa atención, pero que parecieron concatenarse con otros, y aquello trajo hoy una vinculación oficial. No quiero ser críptico, quiero ir al punto. En el sudeste de Francia, hace unos días, alguien mató a un soldado de una unidad de élite. Esas unidades que se despliegan en el exterior. Luego, alguien mató a 3 soldados. Ya se les había dicho, no usen los uniformes y las boinas características, boinas rojas. Son de un cuerpo de ingenieros de élite paracaidista, además, ¿no? Y esto ha ocurrido en la zona de Toulouse, entre Toulouse y una localidad que está a menos de 50 kilómetros. De pronto, parece que con la misma arma hay un ataque brutal contra un colegio en el que muere una persona mayor y 3 niños, en principio. Pero resulta que es un colegio donde van alumnos de la comunidad hebrea. Esto se ha acudido brutalmente a Francia, y el presidente Sarkozy lo vincula a última hora, esto es de última hora, los 3 eventos, por lo menos los 2 últimos, con la misma arma, y hablan del mismo calibre. Pero esa unidad ya había sido noticia, aunque no la habíamos mostrado acá, por una razón muy sencilla. Se habían tomado fotos con una bandera de la época nazi, estos soldados paracaidistas e ingenieros de combate, haciendo el saludo nazi. Eso se filtró. Y parece que el protagonista de todo esto es un hombre que anda en una scooter, una pequeña motocicleta, y que habría usado el mismo tipo de arma. Esto ha conmocionado a Francia, obviamente, y sobre todo por el hecho de que es un colegio de niños judíos. Los resultados son reacciones inmediatas en el Medio Oriente, Netanyahu, Shimon Peres, pero hicimos el reconto y armamos la historia que la veníamos siguiendo porque nos llamaba la atención que fuerzas especiales, ingenieros paracaidistas, fueran asesinados a tiros, y justamente era la unidad donde se había descubierto esta foto, que no es muy rara en estas tropas, los extremos se tocan, ¿no? En estas tropas que representan a la Francia que fue ocupada por los nazis, gente de la extrema derecha, xenófoba, que empiece a tomarse fotos con un aire nostálgico, desafiante, con imágenes de la época nazi, ¿no? Entonces, el domingo 19, el primer muerto, el domingo 11, ¿no? Y luego, el jueves 16, otros 3 muertos. Los soldados eran de 24, 26 y 28 años, vestidos con sus uniformes, y estaban tratando de sacar dinero de un dispensador de un banco, en el centro de la ciudad de Montauban, que es la que queda a promedio 50 kilómetros de Toulouse. El hombre que se cree que está detrás del tiroteo huyó de la escena en moto, con un gran número de oficiales han sido destinados a su búsqueda, y el incidente se produce después de que el pasado domingo un soldado de 30 años de edad muriera tras ser disparado por una persona que viajaba en motocicleta, también en una zona residencial de Toulouse, que dista unos 50 kilómetros de Montauban. ¿Des rafales d'armes automatiques? En principio, oui. Escuché disparos de armas automáticas, sí, ráfagas de 3 además, y dice, a última hora, esta era la base de los ingenieros paracaidistas, ingenieros de combate. A última hora, muy de última hora, Francia, Sarkozy, confirma que el asesinato de militares y el de Toulouse se cometieron con la misma arma y usando la misma moto. Hay muchas cámaras de seguridad por allí. Pero lo que conmocionó a toda Francia y reverberó en el Medio Oriente son estas escenas que corresponden a el ataque
en la escuela Ozar Hatorah, donde en Toulouse mueren un profesor y 3 niños de 2 a 7 años. Esto ha sido lo que ha conmocionado a toda Francia, a toda la comunidad hebrea internacional, y ha tenido reverberaciones, como les decíamos, en la propia Israel. Des enfants juifs, et il faut bien appeler ça un acte antisémite, quel que soit l'auteur de cet assassinat. El ministro del Interior, Claude Guéant, dijo: esto es un acto contra el pueblo judío, contra niños judíos, hay que llamarlo un acto antisemita, y no importa quién es responsable, por supuesto vamos a tomar todas las precauciones, vamos a movilizar todos los prefectos, todas las autoridades, y esto estará no solo permanentemente protegido por la gendarmería, y así como las sinagogas y los centros judíos, sino que vamos a tomar todas las medidas necesarias para controlar esta situación. El candidato presidencial François Hollande fue el primero en llegar a la escena y se reunió con los miembros de la comunidad hebrea. El candidato presidencial se sumó a los pésames y a la indignación. Dijo: esto es un acto inaceptable. Vine a expresar la familia nuestros pésames a la escuela judía, que ha sido tomada como blanco de un acto claramente antisemita y de horror. L'antisémitisme s'ajoutant à l'abjection. Monsieur Hollande, elle est suspendue parce que nous sommes dans ce drame. En medio del shock que recorría toda Francia, se hacía presente Yossi Gal, el embajador de Israel en Francia, y decía: hemos convenido con las autoridades francesas y el gobierno que se tomarán todas las medidas necesarias para que un crimen de esta naturaleza no quede impune. Michel Vallet, el fiscal de Toulouse, también se hacía presente y decía: el hombre de la motocicleta estaba fuera de la escuela, disparó a cualquiera que estaba enfrente de él, adultos y niños, sin discriminar. Los niños fueron seguidos, perseguidos incluso dentro de la escuela. Hay 5 víctimas, 4 de ellos son los que eran niños, y las víctimas están, las que han sobrevivido al ataque, eran algunos adolescentes seriamente heridos, están siendo operados en este momento en el hospital de Toulouse, y eso es lo que tenemos en este momento. Luego dijo: es demasiado temprano para buscar una conexión entre este incidente y los que ocurrieron en Toulouse o Montauban, pero puedo decir que hay elementos que justificarían seriamente examinarlos como un conjunto, y podría haber vinculaciones entre los 3 incidentes. Qui justifie qu'on se pose très sérieusement la question d'un lien entre les 3 affaires. Quels éléments, monsieur le procureur? Él hablaba de una posible vinculación, y poco después, antes de salir al aire nosotros con el dossier, lo confirmaba Sarkozy oficialmente. Incluso se hablaba del mismo tipo de arma, un calibre no muy común, 11-43. En París, inmediatamente había una reacción oficial de parte del gobierno, y la gente, una vez más, reaccionaba de la manera más contundente y emotiva ante un disparate de atacar a una escuela, ¿no? Y a alumnos, niños. Los periodistas inmediatamente buscaban reacciones de parte del gobierno. Dice: son 3 niños que han muerto. Esto no es aceptable de ningún punto de vista, y no hay manera de que esto pueda calmar el horror y el sentimiento que tenemos. Mes enfants, ce sont mes enfants. Todos los niños de esta escuela son mis niños, sois como si fueran mis niños. Y los parientes y yo no podemos entender nada de lo que está ocurriendo aquí. Esto es absolutamente inaceptable. Las reacciones no se hacían esperar en París, y
Los representantes de todos los niveles decían que esto es un verdadero horror, una tragedia, decía el presidente. No podemos explicar las razones que están detrás de esto, pero aceptamos que la idea es que alguien entró a asesinar en el frente de la escuela, dentro de la escuela, y de una escuela de niños judíos. Es una absoluta tragedia. Y nos recuerda la profundidad de la naturaleza humana. Y esto es absolutamente insano, es de locos. De manera que el respeto a la dignidad de la vida es sagrado y tendremos que actuar en consecuencia. Qui n'ont d'être humain que le nom, et qui n'en ont pas les pratiques et le respect de la dignité et de la vie, qui devraient être sacrés. De vuelta a Toulouse, Michel Vallée, el fiscal que tiene en sus manos la causa inmediatamente abierta y de la que, como dijimos, se sospechaba alguna vinculación con el caso de los soldados, dice. Este hombre pudo entrar a la escuela y disparó a todo el mundo que tenía cerca, fueran adultos o niños. Los niños fueron cazados dentro de la escuela. Y estamos hablando de 5 víctimas. 4, incluyendo los 3 niños, murieron. Una quinta víctima, un adolescente, está muy grave, como hemos dicho ya. Está en el hospital de Toulouse y creemos que el calibre podría vincular al arma que fue usada en otros eventos en esta misma zona. A tirer des projectiles de gros calibre et qu'une deuxième arme, semble-t-il, a été utilisée. Con la rapidez del caso, el presidente Nicolas Sarkozy suspendía la campaña electoral y se hacía presente en el área, aunque había llegado antes el candidato Hollande, y con todas las autoridades locales y las de la comunidad hebrea y del colegio de la comunidad hebrea, recorría el lugar de los acontecimientos, evaluaba personalmente la situación y decía: damas y caballeros, lo de hoy es una tragedia nacional, porque fue un asesinato a sangre fría de niños lo que tuvo lugar aquí. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est une journée de tragédie nationale parce qu'on a assassiné de sang-froid des enfants, parce qu'un tueur est rentré dans une école de confession juive. Esta tragedia indigna a toda la entera comunidad nacional y he pedido al ministro de Educación que se guarde un minuto de silencio mañana en todas las escuelas de Francia en memoria de estos mártires niños. J'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale que demain soit organisée une minute de silence dans toutes les écoles à la mémoire de ces Luego dijo: estamos impactados por la similaridad del modus operandi del drama de hoy con lo que pasó en las últimas semanas y tenemos que esperar por más elementos de parte de la policía científica para que confirme esta hipótesis. En todos los eventos he ordenado precaución, sea una escuela judía, sea una escuela de fe musulmana. Toulouse es una región bajo intensa vigilancia y todos los lugares de culto religioso, sea cual sea, están bajo vigilancia y el ejército ha recibido órdenes de tomar extremas medidas. Et la règle. Les écoles de confession juive, les écoles de confession musulmane, dans la région, à Toulouse et dans la région, font l'objet d'une surveillance très attentive. Les lieux de culte feront l'objet d'une surveillance très attentive. Et les militaires ont reçu des consignes de prudence des juifs de Toulouse et de sa région. Luego agregó: todo lo que se pueda hacer se hará para que estos asesinatos sean detenidos de una vez por todas y se encuentre al responsable de estos crímenes. De manera que no haya más víctimas y al mismo tiempo las escuelas deben continuar su función. Nuestros compatriotas que quieren practicar sus respectivas religiones en sinagogas, en mezquitas, en iglesias, deben ser capaces de poder hacerlo con calma. Debemos no permitir que el terror impida esto. Qui veulent pratiquer
à la synagogue, dans les mosquées, dans les églises, doivent pouvoir continuer à le faire. Nous ne devons pas céder face à la terreur. Luego enfatizó, estos asesinatos no conciernen solamente a la comunidad judía. La comunidad nacional tiene que estar profundamente conmovida. Estamos seguros de ello. Mañana en las escuelas de Francia habrá un minuto de silencio en memoria de los niños de esta escuela que murieron. Ellos son nuestros niños, no son simplemente sus niños, son nuestros niños. Y en el territorio de Francia no se asesina a los niños de esta manera. No sin que los responsables tengan que rendir cuentas. Et sur le territoire de la République, on n'assassine pas des enfants comme ça, sans avoir à en rendre compte. Le ministre de l'Intérieur restera le temps qu'il faut à Toulouse. El ministro del Interior estará aquí en Toulouse para seguir y supervisar todo lo que haya ocurrido. Sami Ravel, el segundo de a bordo en la Embajada de Francia en París, decía: estamos absolutamente en shock por este incidente, este ataque contra una escuela judía. Y es claro que el atacante operó a muy corta distancia. Eran inocentes civiles, eran niños a los que disparó. Esto es realmente impresionante. Es absolutamente cierto que en Francia las autoridades harán todo lo necesario y usarán todo el poder de sus instituciones para arrestar a los responsables y llevarlos a la justicia. Queremos expresar nuestra solidaridad con la comunidad judía en Francia, con las instituciones judías en Francia y en Toulouse. Y en este momento nuestros pensamientos van con sus familias y les deseamos que puedan recuperarse de estas heridas. ואנחנו מאחלים החלמה לפצועים. Mientras tanto, en París, en la sinagoga de la zona de Notre-Dame de Nazaret, la gente no salía de su impacto emocional y se concentraba. Unos decían: esto es abominable, es simplemente intolerable, lloré todo el día. Y otro decía: seguro que hay conexiones. Esta señorita decía: seguro que hay conexiones, tenemos soldados en Afganistán, debe estar vinculado directamente, necesariamente es un acto antisemítico. Y no hay duda de esto. Y una señora decía: esto es horrible, insoportable, estamos en el siglo XXI. Y además se trata de niños, eso es un horror. Me trae memorias que creía que eran ya distantes. Tenemos que terminar con esto. ¿Es una locura o no? No hay excusa. No se puede matar así, especialmente no a los niños. Il n'y a pas d'excuse, on tue pas et des gens et surtout des enfants. Ça se fait pas. La gente se congregaba en París, en los alrededores de la sinagoga de Notre-Dame de Nazaret, en una situación de verdadero shock emocional. Pero además, el director de la escuela, allá en Jacques de Boulle, decía: esa es la escuela judía en París, ¿no? La onda reverberó de Toulouse a París, donde hay cámaras de seguridad, donde se extreman las medidas, pero donde el dolor no deja de impactar. Lo que necesitamos absolutamente ahora es decirle a todos los padres que sigan mandando a sus hijos a la escuela, que estén en calma, que no tengan miedo y que continuemos tratando de actuar con la mayor normalidad posible. De peur, qui se sentent, je sais pas si ça se dit, tranquillisés. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand il y a une personne qui souffre d'un peuple juif, esta madre Mazal dice: cuando una persona de la comunidad judía sufre, todos los judíos sufrimos. Y esto es, no importa si los niños son católicos o de qué fe, son niños, son pequeñas, puras almas. Estoy asqueada, dice, esto me supera. Nunca pensé en algo así, dice esta otra madre de nombre Esther. Mientras tanto, en la sede central del partido Likud en Israel, Bibi Netanyahu, el primer ministro, decía: hoy ha habido un crimen salvaje en Francia. Han sido baleados judíos franceses, entre ellos niños
demasiado pronto para decir cuál es el background exacto de estos asesinatos, pero pienso que esto es un estruendoso acto antisemita. Y estoy seguro que el presidente Nicolas Sarkozy en Francia y su gobierno harán todo lo posible para que el responsable tenga que rendir cuentas ante la ley. Aquí en Israel estamos listos para ayudarlo en todo lo que sea necesario en esa tarea. Y luego Aaron Gates, amigo de Jonathan Sandler, la persona mayor que actuaba en ese colegio de Toulouse y que murió asesinado, hablaba aquí por teléfono con algunos de sus amigos y familiares, confirmaba su relación de amistad con él. La extrapolación de esto es que Netanyahu critica a las Naciones Unidas por no haber condenado el atentado, según dice Aurora. Su discurso hoy dice: recibieron en el Consejo de Derechos Humanos a un representante de Hamas. Victoria Nuland, vocera del Departamento de Estado, decía: estamos bajo shock y en tristeza luego de saber de este horrible ataque a una escuela judía en Toulouse, en Francia. Víctimas del ataque son niños, además de mayores. Condolencias a las familias y a la comunidad. Nos unimos al gobierno de Francia en la condena de este acto inaceptable y no provocado de violencia. Conmociona y entristece a Estados Unidos el ataque a la escuela en Francia. Estados Unidos está conmocionado y entristecido, dicen. Nos unimos al gobierno de Francia en condenar este acto atroz de violencia no provocado. Disparos en toda la zona. La condena se une a las realizadas horas antes por el presidente de Francia. Shimon Peres, como presidente, dijo: ¿a qué llevan estos asesinatos de niños? Entre 3 o 5 o 6 años. ¿A quién les sirve? ¿A qué nos lleva? No hay ninguna respuesta buena. El ministro de Defensa, Ehud Barak, dijo: no está claro si este ataque terrorista criminal es un acto de odio en Francia, pero no hay duda que el presidente de Francia y los rabinos de la comunidad y las autoridades tomarán las acciones necesarias para que la fuente de este ataque sea encontrada. אכיפת החוק הצרפתי נכנסו לפעולה, ואני סמוך ובטוח שהמוקד והמקור של הפיגוע הרצחני הזה יימצא. Mientras tanto, en plena campaña electoral quedaba suspendida y el presidente dijo que durante 3 días dejaba sin efecto su agenda electoral. François Hollande, que fue el primero en acercarse, podría hacer lo mismo. Y Moreau de Farge, un analista, Philippe Moreau de Farge, dice: el señor Sarkozy está haciendo bien esta campaña porque es un luchador y es un hombre duro y es como un boxeador. Mientras que el señor Hollande tiene contradicciones. El señor Hollande, de un lado, mira hacia la izquierda y es el hombre de la izquierda, pero además él mismo es un gran burgués y también mira hacia la burguesía. Esto se había hecho antes de que se supiera el drama, pero todo el mundo estaba pensando en la campaña electoral. Philippe Moreau de Farge dice: ustedes saben, los candidatos son diferentes, tienen diferentes instancias e intereses. Uno, como Hollande, dice: hay que ponerle más impuestos a los ricos, pero él sabe que demasiados impuestos no le harán un mejor candidato. Mientras que Sarkozy quiere reducir la deuda de Francia, pero no puede hacerlo sin aumentar los impuestos. Y aquí se cruzan las líneas y están las contradicciones. Habrá un compás de espera durante el duelo, pero estos dos hombres parecen que son los que van a definir qué es lo que va a pasar aquí. En cuanto a Jean-Luc Mélenchon, dice: está yendo hacia la revolución, quiere una especie de nueva toma de la Bastilla, y la revolución está en pleno desarrollo, dice. Cannot go on like that. It cannot go on like that. But they cannot say that. Cualquiera sean los fríos análisis y especialmente los que les interesan aquí está Mélenchon, dice: bueno, está la nueva toma de la Bastilla y esto está en pleno desarrollo. Jean-Luc Mélenchon es el candidato, digamos, más a la izquierda, de la extrema izquierda, que se mueve entre las multitudes con verdadera apetencia de llegar a la presidencia.
Ahora, ¿por qué habla de tomar la Bastilla? De alguna manera quiere empezar su propia revolución a su propio estilo. No sabemos si las cosas están como para ese ambiente y este tipo de discurso en un momento en que la crisis económica arropa a todos. Y por el otro lado está la xenófoba y ultranacionalista Marine Le Pen, que trata de capitalizar el descontento e incluso un cierto malestar con los inmigrantes que ya aflora como un tema subyacente en los discursos electorales. En este tremendo y complicado escenario donde nadie puede decir en este momento que tiene el rumbo exacto para llevarlo al Palacio de Elíseo, lo que hay es una grave incógnita. ¿Qué va a salir de todo esto? Bueno, por el momento un malestar social que lleva a la movilización a todos. El Frente de Izquierda anima la campaña presidencial francesa. Amplios espacios en los medios de comunicación hablan del éxito de la multitudinaria marcha del Frente de Izquierda y de Jean-Luc Mélenchon. La agrupación marcha en quinto lugar según las encuestas, pero en las últimas semanas ha mostrado un gran dinamismo, duplicando su intención de voto. Más de 120.000 personas entre jóvenes, obreros, mujeres y jubilados recorrieron ayer las calles de la capital y colmaron la Plaza de la Bastilla, el emblemático monumento de la Revolución Francesa. Y los que le apoyan, con sus gorros frigios, dicen: todo está muy bien, ¿qué queremos? Bueno, queremos una nueva toma de la Bastilla porque la situación ahora es insoportable. Necesitamos una coalición de izquierda. Estamos desilusionados. Nunca hemos estado peor antes y queremos soluciones para nuestro país. Mélenchon tiene una oportunidad de ser el próximo presidente y lo vamos a apoyar de manera que reconozca el malestar que va de un extremo a otro en todo el pueblo francés. El Frente de Izquierda es la solución que nos conviene, señalan los partidarios de este Mélenchon, que tiene ahora un crecimiento exponencial que tal vez no ponga en peligro a los demás, pero que es realmente dramático en las últimas 2 semanas. Veamos cómo están las cosas desde el punto de vista económico en los mercados, ya que aquí se refleja profundamente esto, ¿no? El precio del petróleo venezolano, que es lo que nos afecta directamente, sigue perfectamente estable a un nivel de $116.53. El de la OPEP tiene una leve baja a $122.92. Sube, sin embargo, el del Brent del Mar del Norte a 125.04. Y el West Texas, un marcador que nos interesa, también sube $108.09 el barril. En medio de esta inestabilidad, el precio del oro naturalmente sigue subiendo y ahora está en $1.664.45 la onza. El cobre, 8.570 la tonelada. El precio del café también sube, 183,28 el quintal. Y el precio del euro mejora sobre el dólar estadounidense. Se cotiza en estos momentos a 1,32. Es la hora exacta de un corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y Alemania tiene nuevo presidente. Y es interesante el relevo por los antecedentes del que era candidato y ahora oficialmente nuevo mandatario. No olvidemos que aquí estamos hablando de una Alemania reunificada y no aquella que estuvo dividida durante los tiempos legendarios del Charlie Checkpoint en Berlín, ¿no? Tiempos de la Guerra Fría. Pero ahora la situación fluidísima del malestar económico-social que afecta a toda Europa y en la que Alemania no es indiferente, pese a que está la mejor preparada para estas eventualidades, no deja de ser un tema de singular importancia. El hombre tiene una personalidad peculiarísima y en el Parlamento, cuando los tiempos que cruzábamos el Charlie Checkpoint no tenía ni cúpula, ¿no? Estaba bastante maltratado, pero que conserva aquello del pueblo alemán y su representación, que ha pasado por todas las pruebas habidas y por haber, sobre todo cuando Berlín estaba dividido. Arriba la señora Angela Merkel al Parlamento, luego lo hará
Joachim Gauck, y Norbert Lammert, presidente del Parlamento, anunciando, el presidente del Parlamento Norbert Lammert dice: y también hoy puedo confirmar a cada uno que aparentemente ya estaba sobreentendido, ¿no? Que Joachim Gauck ha recibido la mayoría necesaria de votos para ser electo el presidente de Alemania. Verena Monika Bentele. Se trata de un pastor protestante, ex disidente de la extinta RDA, la Alemania Oriental, humanista y conservador. Fue elegido unánimemente por la Asamblea Federal como el nuevo jefe del Estado alemán y parece un símbolo de la reunificación. ¡Qué domingo más bonito!, exclamó Joachim Gauck. Straubinger, Max Strehle, Gülistan Yüksel, Uta Zapp. Estaba recordando que hace exactamente 22 años se celebraban las primeras elecciones libres de la República Democrática Alemana, pocos meses antes de la reunificación alemana que tuvo lugar el 3 de octubre de 1990, y dijo textualmente: nunca olvidaré esas elecciones, nunca, dijo emocionado el nuevo presidente alemán. Los principales partidos políticos alemanes, cristianos-demócratas, socialistas, liberales y verdes, estuvieron de acuerdo este domingo en nombrar a Joachim Gauck como el nuevo presidente del país, un cargo puramente honorífico, pero que en la actualidad le impone la tarea de recuperar la autoridad moral del cargo, empañada con las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias atribuidos a Christian Wulff, que lo obligaron a dimitir en febrero. Der Kandidat Joachim Gauck die erforderliche Mehrheit der Stimmen erhalten hat und somit zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt ist. Luego dice: querido presidente, querido señor Gauck, le pido acepte ser el presidente electo. Y él dice: responde afirmativamente, dice: señor presidente del Parlamento, acepto. Pero dice: estoy seguro que no estaremos a la altura de todas las expectativas del pueblo. Hay que ser realistas con el rol de presidente, pero puedo comprometerme a decir que sí seré responsable a la altura de lo que han impuesto hoy en mí, y que apoyaré con lo mejor de mi corazón los resultados. Gauck, pastor protestante, no pertenece a ningún partido y se define a sí mismo como un conservador de izquierda liberal y un patriota ilustrado. Cambiamos de latitud y de longitud. Tras la salida de Papandreou, Venizelos liderará la campaña electoral socialista. En Grecia, luego de enfrentarse durante meses con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional por la crisis financiera, el ministro de Finanzas, el macizo Evangelos Venizelos, asumió el liderazgo del PASOK. Tras el alejamiento del primer ministro Georgios Papandreou, a quien vemos aquí en las últimas elecciones, las elecciones anticipadas que se celebrarán entre finales de abril y principios de mayo, ya he dado mis últimas directrices en el ministerio. Πιστεύω ακριβώς ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή την πορεία έχει πάρει και θα συνεχίσει και... Grecia está cambiando para lo mejor. El PASOK debe continuar como un pilar de estabilidad por un lado, pero por el otro es un agente de cambio y creo que el PASOK ha tomado la dirección que continuará y espero que el próximo liderazgo que hoy comienza
pueda tener cielos más claros, días más soleados, a pesar de muchas dificultades que tenemos por delante. Evangelos Venizelos, hoy decía, algunos le llaman ahora Beni. Buena suerte a nuestro Beni, decían. El hecho es que las encuestas apuntan a un resultado desastroso en las elecciones anticipadas, pero convirtiéndose en la certeza de que no hay muchas opciones. Para que el país heleno alcance la solvencia financiera hará falta, según fuentes de la Troika en Atenas, no menos de una década, es decir, una década perdida para tratar de volver a lo que era antes. Pero la sensación más palpable es que la reducción de la deuda y la aprobación del segundo rescate, el salvavidas de plomo, como lo hemos bautizado hace tiempo aquí, de 130.000 millones de euros, solo sirve para comprar tiempo. Αρχίζουμε μια μεγάλη προσπάθεια να μιλήσουμε με τον κόσμο, κυρίως να ακούσουμε τον κόσμο και να του μιλήσουμε φιλικά, αδελφικά, υπεύθυνα. Como lo dije antes y lo digo de nuevo ahora, comenzamos un gran esfuerzo para llevar a la gente a nuevas metas y, lo que es más importante, para escucharlos. Necesitamos ser todos juntos realistas, responsables, amigos, hermanos. Necesitamos un pueblo que sienta que solamente unidos y en la solidaridad, comunicándonos unos a otros con honestidad, podremos alcanzar las enormes metas y las esperanzas que tenemos por delante. Hemos creado una situación en que hemos dado vuelta a la marea y ahora estamos en el camino del desarrollo. Una expresión de buenos deseos, unas generalidades, pero la realidad es contundente. El tiempo dirá. La profesora Paris Benedinis dice, todavía estamos otra vez comenzando. Estamos abriendo nuevos caminos, nuevas esperanzas, nuevos sueños. ¿Y qué decimos a las ambiciones de la generación joven que viene detrás? Έχουμε ελπίδα, έχουμε όνειρο, έχουμε στόχους και νομίζουμε ότι η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα. Αυτό το νέο πολιτικό ξεκίνημα που σηματοδοτεί. Este nuevo comienzo político que hoy viene del nuevo liderazgo de estas elecciones puede que sea el trampolín para el cambio, pero va a ser muy duro. El partido y el país la van a pasar muy duras. Συνολικά της νοοτροπίας αλλά και συνολικά της πολιτικής στην πατρίδα μας. Un vicealcalde de Filadelfia, un suburbio de Atenas, dice, podemos comenzar de nuevo. Centro Izquierda es un partido que podría nuclear gente, pero para nosotros dar vuelta a la página aquí sería construir un nuevo partido moderno para el 2012. Una solución posible pero difícil. Evangelos Venizelos ha tomado posesión de su nuevo puesto como presidente del Partido Socialista Griego y la situación no va a cambiar ni a corto ni a largo plazo. María Muratudi dice a sus 54 años, esto es dinero, todo el mundo está buscando cómo puede ahorrar algo de dinero. ¿Qué pasa aquí? Algo muy interesante. Los granjeros dijeron, el pueblo la está pasando mal, nosotros tenemos los productos, llevemos al menos lo esencial, el aceite de oliva, las papas, algo para que la gente ponga en su canasta y en su mesa. Y evitemos los intermediarios y vendámoslos nosotros directo. Salgamos de este circuito de especuladores en este momento. Interesante reacción. Esta es una iniciativa que puede solucionarnos lo urgente. La gente participa, la gente tiene hambre y esto no va a ayudar a que las cosas se pongan mejor, debe mejorar de alguna manera la situación. Una jubilada, Virginia, de 64 años, dice, he comprado papas y aceite de oliva a precios realmente importantes, porque la diferencia es grande. Y esto es lo que nos permite la solución de que los productores vengan directamente a comercializar. Todo el mundo se enteró y la cola está indicando el éxito de esta forma de evitar los intermediarios.
El alcalde de Nea Ionia, un suburbio, Iotsis, dice: las municipalidades deben tener iniciativas como esta para hacer una acción permanente, de manera que los ciudadanos tengan productos más baratos, directos con la ayuda de los productores. Tenemos que eliminar a los intermediarios. La participación es alta, como pueden ver, y esto es una manera de organizarnos. Si podemos hacer 3.000 órdenes, ponerlas en lugar, repetir esto en diferentes lugares, podremos solucionar un poco la canasta familiar y cada quien que se lleve lo que pueda a su casa. Esto es un poco lo que algunos llaman la moneda de la solidaridad. Venizelos participará como vicepresidente del gobierno y ministro de Finanzas en el próximo Consejo de Ministros. No se incluye que anuncie el sustituto durante este consejo, aunque también podría ocurrir mañana. Y Grecia, junto con los líderes de la Unión Europea y los de Alemania, Francia, España, otros, se ensarzan en discusiones sin fin sobre cuánto más hay que ajustar, qué derechos sociales. En Beijing, donde la historia definitivamente va hacia la imparable potencia emergente que se maneja con mucha sobriedad, Wen Jiabao acepta las congratulaciones recíprocas con el jefe de la oficina ejecutiva del, oigan bien, Dow Chemical and Deliveries, la famosa transnacional química. Dow Chemical quiere hacer negocios con China. Y Wen Jiabao dice: yo espero que en la zona euro, particularmente en los países que tienen un serio y pesado endeudamiento, podamos ayudar a la consolidación fiscal. Y segundo, la regulación que permita a los gobiernos manejar su deuda. Y tercero, ajustes institucionales en orden de establecer sistemas más seguros de la eurozona de una manera fundamental para que todos podamos interactuar. Ante todo, debemos mantener activo el desarrollo económico y segundo, debemos tener estabilidad financiera y la habilidad para la supervisión. Y luego, el renminbi debe ser una moneda de suficiente credibilidad a escala planetaria. Estamos trabajando hacia eso. El yuan chino se convertirá en moneda de reserva global, dice Wen Jiabao. ¿Ok? ¿Lo oyeron bien? La moneda china será moneda de reserva global, inevitablemente, y será la moneda de cambio internacional. Pero el momento en que la divisa goce de libre convertibilidad no puede pronosticarse fácilmente. Lo dijo hoy el primer ministro Wen Jiabao en un foro de autoridades económicas, líderes empresariales y académicos. La internacionalización del yuan, cuando venga, no se podrá detener, aunque la quieran detener. Pero si el momento no es el adecuado, entonces no es posible una implementación anticipada. Madrid. Encuentros a nivel internacional, el presidente Rafael Correa, que las canta clarito y que dice: no me vengan con cuentos porque yo tengo dos grados en universidad estadounidense, un pueblo que quiero mucho, yo soy economista. No me inventen versos sobre la economía. Le habló clarito y habló también de la forma que están tratando a los ecuatorianos y le dijo: vuelvan al país, ¿por qué no? Correa dijo: son los medios los que persiguen a gobiernos que quieren cambios, y se descargó a gusto contra los medios de comunicación. Desmintió que su gobierno hostigue a los medios e invitó a romper con la creencia de que los gobiernos persiguen a los periodistas. Es al revés. Son los medios los que han respaldado las dictaduras y son los que persiguen a los gobiernos que realmente quieren cambiar las cosas. Hay corrupción en la prensa y hay que combatir esa corrupción. Palacio de la Moncloa. Le he pedido al presidente, y él está totalmente de acuerdo, ¿no?, que cuidado nuestros pueblos, se cansan de que nosotros estemos en cumbres y ellos permanentemente en los abismos, y queremos tratar temas realmente relevantes, no las agendas triviales que muchas veces caracterizan a estas cumbres, las declaraciones, los lugares comunes, las frases cliché, el amor por la democracia, por la libertad de expresión, los derechos humanos. ¿Quién va a estar en contra de esas cosas? Sino que hay que tratar temas realmente concretos, trascendentes, urgentes, diría yo. Por ejemplo, el tema de las Malvinas. Por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico. Lo primero que van a preguntar
también conversamos con el presidente, él me habló del código de ética, y yo soy economista, ¿no? Este es mi área, y si no hay una flexibilización en esta situación de las hipotecas, se va a llegar al peor de los mundos. Gente que necesita casas sin casas, y bancos que no necesitan casas con casas. Se requiere flexibilizar y repartir los costos de la crisis para evitar, insisto, la peor situación social posible. Calificó de inaceptable que en la Cumbre de las Américas no esté Cuba. El gobierno, y dentro de los muchos asuntos que hemos intentado abordar en el ánimo de resolver o intentar buscar una solución a lo que son los problemas reales de la gente, este tema lo hemos tratado ya, ha sido objeto de debate por el Gobierno, que ya ha tomado algunas decisiones, en concreto en el Consejo de Ministros del pasado día 9 de marzo ya hemos tomado algunas decisiones sobre este asunto que creemos que puede servir para suavizar muchas de las cosas que están ocurriendo en este momento y dar soluciones a algunos de esos problemas que se están produciendo. A poco menos de un año de las elecciones presidenciales en Ecuador, la reelección no es una preocupación inmediata. Será decisión de nuestro movimiento democrático, dijo el presidente. Cumbre de UNASUR en Paraguay, reunión ordinaria de cancilleres de UNASUR, Jorge Lara Castro, presidente paraguayo Lugo, secretario general de UNASUR María Emma Mejía, y María Emma Mejía, secretaria general de UNASUR. Suramericano, que denota un esfuerzo enorme de confianza entre los estados. Va a ser histórico y los señores cancilleres podrán entregárselo a los presidentes y presidentas en mayo, como una muestra de zona de paz. Esa conformación que avanza en su vida institucional, un sitio que esté ubicado. Se trata de elaborar también un estatuto de Consejo Electoral de UNASUR, ante las inminentes pruebas electorales. Dado el contexto global, si no actuamos como región, no tendremos las condiciones para que sea viable el modelo autónomo, soberano e independiente que anhelamos. Así lo decía Jorge Lara Castro, canciller de Paraguay. Nicolás Maduro, lo que sí estamos muy claro es que vamos a exigir con mucha fuerza en la cumbre de Cartagena que se levante el bloqueo contra el pueblo cubano, contra la revolución cubana. María Ángela Holguín, canciller. Además de los temas de la cumbre, se van a dar dos temas que son importantes para la región. Uno es Cuba, uno es la inserción de Cuba a la cumbre de las Américas, y el otro, como lo hablábamos, es el tema de drogas. Esos son como los temas que van a ser como de debate en esa cumbre de las Américas. Y todo el mundo se pregunta por qué no va a estar Cuba en esta cumbre. En Uruguay, conmoción por la muerte de decenas de pacientes en centros de cuidados intensivos de 2 centros hospitalarios de Montevideo, donde 2 enfermeros supuestamente causaron la muerte de decenas de pacientes en los últimos 2 años. El Ministerio de Salud Pública uruguayo en un comunicado dijo que están recabando más datos para que sirvan de colaboración en las investigaciones de la policía y de la justicia. 2 enfermeros uruguayos están detenidos como presuntos autores de decenas de muertes en centros de cuidados intensivos de un sanatorio y un hospital de Montevideo, un hospital casi bicentenario. Por 5 delitos. Bueno, sin el casi. Agravado en régimen de reiteración real. De otro de ellos se dispuso el enjuiciamiento y prisión también por 11 delitos de homicidio en régimen de reiteración real. Y de una mujer por complicidad en un delito de homicidio especialmente agravado. Así lo dice el juez Rolando Gómero. Ellos, por fotografías que se le exhibieron, uno reconoció a 5 y el otro a 11. La investigación continuará. La metodología en un caso era aplicarle morfina directamente en vía central y en otro caso, al parecer, era aire en vía central. Inés Maciotti, abogado defensor de los acusados. Que lo hizo por móviles de piedad. Yo entiendo que de la pericia psicológica, en la etapa procesal que le corresponda, van a surgir evidentemente trastornos de la personalidad. El Bicentenario Hospital Maciel
honorable institución, ahora también es centro de la investigación. Leonel Brioso, subsecretario de Salud. Aquí, en el Bicentenario Hospital Maciel, comenzaron las investigaciones. Comenzó en el Maciel porque una colega, integrante del equipo de salud, compañera del asesino hoy procesado, denunció a quien debía denunciar, que era la policía. Va a hacer uso de la palabra el doctor Jorge Venegas. Los hombres de 49 y 36 años tienen una larga trayectoria laboral. Aparece en un perfil alto en la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, en el día de San Patricio, con el primer batallón de los guardias. Y la banda Todo era Verde, desde luego, el día de San Patricio. La guardia tocando el Dios salve a la reina. Y esto es interesante por el perfil, su primer discurso como duquesa de Cambridge. The first time she's given us Shamrock on St. Patrick's Day, we had her coming. El capitán Ralph Silverster del primer batallón de los guardias irlandeses dice: estamos confiados de su belleza y su inteligencia, hará honor a lo que se le está confiando. Algunos tenían una guardia muy larga y caían al suelo tal como estaban, aún con su gorro de piel de oso, y otros también. Parece que la parada fue bastante intensa, o San Patricio hizo de las suyas. Pero es interesante que desde que Guillermo viajó a las Malvinas tuviera esta altitud de perfil, aún con las mascotas. Es interesante, ¿será que la reina va a saltarse una generación? Porque parece que está preparando con mayor énfasis a los nietos que a los hijos para hacerse cargo de estas altas responsabilidades, ¿no? En todo caso, San Patricio demostró que esos gallardos soldados de la guardia también se venían abajo con una larga parada. ¿Qué tal si les hubieras tocado en el clima del trópico, eh? Así las cosas, dejemos las gaitas y vayamos a lo que nos toca de cerca. Y recibo y transmito rápidamente la realidad del buque escuela Simón Bolívar. El comando de la Armada nos confirma, por supuesto, que llegó en la hora y punto al puerto de Halifax, donde se encuentra, y atracó a las 0730, a las 0800 hubo recibimiento oficial, las visitas protocolares por parte del comandante del buque escuela, contraalmirante almirante Garden, de las Fuerzas Marítimas del Atlántico de Canadá, Mayan Francis, el teniente gobernador de Nueva Escocia. Y aquí hay toda una programación interesante que permite, y acá podemos ver en azul la parte en la que se realizó el viaje, y en rojo será la segunda etapa. Creo que vuelvo al croma y se los muestro con mayor detalle. Señor director, vamos a alterar brevemente y vamos a despedir aquí. La situación es bien clara, miren. Volvamos al... Esta es la parte del muelle donde estaban, y esta es la tripulación con el uniforme y los gorros necesarios para estas temperaturas, ¿no? Ahora van a ser la parte superior de esta guía, y en la etapa siguiente hacen un cambio de tripulación en Cuba. Si podemos mostrar el mapa otra vez, ok. Esta fue la salida, llegó a República Dominicana, fue una pierna larguísima a Halifax. De Halifax hay una bajada después hacia Cuba. Allí en Cuba habrá cambio de tripulantes porque, como ustedes saben, una parte de los alumnos van en los más modernos sistemas electrónicos y de armamento, practicando en las fragatas, y otra parte, que es la que ahora vuelve de Halifax, va a hacer el relevo, se viene en las fragatas, mientras que los que estaban en las fragatas vuelven navegando en el Bravo de Conce. Esta es la Cámara de Oficiales, recibiendo al personal de nuestra representación diplomática y a las autoridades locales, y puedo decirles que todo el mundo está feliz y que esto ciertamente se va a transformar en un evento que ya promete alterar la agenda normalmente tranquila de Halifax. De manera que habrá un cambio de personal, como dijimos, y de ser posible estaremos allí para contárselo
Y en cualquier caso, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Alguien mató a un soldado de una unidad de élite, esas unidades que se despliegan en el exterior. Luego, alguien mató a 3 soldados. Ya se les había dicho, no usen los uniformes y las boinas características, boinas rojas. Son de un cuerpo de ingenieros de élite paracaidista, además, ¿no? Y esto ha ocurrido en la zona de Toulouse, entre Toulouse y una localidad que está a menos de 50 kilómetros. De pronto, parece que con la misma arma hay un ataque brutal contra un colegio en el que muere una persona mayor y 3 niños, en principio. Pero resulta que es un colegio donde van alumnos de la comunidad hebrea. Esto se ha acudido brutalmente a Francia, y el presidente Sarkozy lo vincula a última hora, hechos de última hora, los 3 eventos, por lo menos los 2 últimos, con la misma arma, y hablan del mismo calibre. Pero esa unidad, ya había ingenieros paracaidistas, ingenieros de combate. A última hora, muy de última hora, Francia, Sarkozy, confirma que el asesinato de militares y el de Toulouse se cometieron con la misma arma y usando la misma moto. Hay muchas cámaras de seguridad por allí. Pero lo que conmocionó a toda Francia y reverberó en el Medio Oriente son estas escenas que corresponden a el ataque en la escuela Ozar Hatorah, donde en Toulouse mueren un profesor y 3 niños de 2 a 7 años. Esto ha sido lo que ha conmocionado a toda Francia, a toda la comunidad hebrea internacional, y ha tenido reverberaciones, como les decíamos, en la propia Israel. Des enfants juifs, et il faut bien appeler ça un acte antisémite, quel que soit l'auteur de cet assassinat. El ministro del Interior, Claude Guéant, dijo: esto es un acto contra el pueblo judío, contra niños judíos, hay que llamarlo un acto antisemita, y no importa quién es responsable, por supuesto vamos a tomar todas las precauciones, vamos a movilizar todos los prefectos, todas las autoridades, y esto estará. Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ella ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen lecturas interesantes, dramáticas, para variar, sobre unos hechos que habíamos estado siguiendo con relativa atención, pero que parecieron concatenarse con otros, y aquello trajo hoy una vinculación oficial. No quiero ser críptico, quiero ir al punto. En el sudeste de Francia, hace unos días, gente de la extrema derecha xenófoba que empiece a tomarse fotos con un aire nostálgico, desafiante, con imágenes de la época nazi, ¿no? Entonces, el domingo 19, el primer muerto, el domingo 11, ¿no? Y luego, el jueves 16, otros 3 muertos
Los soldados eran de 24, 26 y 28 años, vestidos con sus uniformes y estaban tratando de sacar dinero de un dispensador de un banco en el centro de la ciudad de Montauban, que es la que queda a promedio 50 kilómetros de Toulouse. El hombre que se cree que está detrás del tiroteo huyó de la escena en moto, con un gran número de oficiales han sido destinados a su búsqueda, y el incidente se produce después de que el pasado domingo un soldado de 30 años de edad muriera tras ser disparado por una persona que viajaba en motocicleta, también en una zona residencial de Toulouse, que dista unos 50 kilómetros de Montauban. ¿Armas automáticas? En principio, sí. Escuché disparos de armas automáticas, sí, ráfagas de 3 además, y dice, a última hora, esta era la base de los... Ha sido noticia, aunque no la habíamos mostrado acá, por una razón muy sencilla. Se habían tomado fotos con una bandera de la época nazi, estos soldados paracaidistas e ingenieros de combate, haciendo el saludo nazi. Eso se filtró. Y parece que el protagonista de todo esto es un hombre que anda en una scooter, una pequeña motocicleta, y que habría usado el mismo tipo de arma. Esto ha conmocionado a Francia, obviamente, y sobre todo por el hecho de que es un colegio de niños judíos. Los resultados son reacciones inmediatas en el Medio Oriente, Netanyahu, Shimon Peres, pero hicimos el reconto y armamos la historia que la veníamos siguiendo porque nos llamaba la atención que fuerzas especiales, ingenieros paracaidistas, fueran asesinados a tiros y justamente era la unidad donde se había descubierto esta foto, que no es muy rara en estas tropas, los extremos se tocan, ¿no? En estas tropas que representan a la Francia que fue ocupada por los nazis